Bueno, creo que ya estamos grabando. Bienvenidos todos. El Cuerpo Académico Estudios sobre la PYME, la licenciatura en Economía de la Universidad, del Centro de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara y la maestría en Negocios y Estudios Económicos también de la Universidad de Guadalajara. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión especial dentro del Seminario de Estudios sobre la PYME, que tiene un formato diferente porque este es un conversatorio y la idea es que podamos desde una perspectiva muy relajada poder hablar de temas que son muy importantes para el mundo de la PYME y en particular me voy a permitir presentar a nuestras participantes del día. Voy a empezar con la doctora Blanca Noelia Caro Chaparro. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de Guadalajara y estudios doctorales en el doctorado en Ciencias Económico-Administrativas de CUSEA. Actualmente es la directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y cuenta con múltiples publicaciones académicas. También nos acompaña el día de hoy la doctora Celina López Mateos, que aquí estoy viendo en pantalla. Qué gusto verte, Celina. Ella es doctora en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Negocios y Estudios Económicos también por la Universidad de Guadalajara. Actualmente ella es profesora e investigadora en la Universidad de Guanajuato en el campus Celaya Salvatierra, es investigador nacional nivel 1 y es parte del Cuerpo Académico de Desarrollo y Gestión de la MIPYME. Ella es miembro fundador de la Red de Investigación en Administración de la Innovación Tecnológica y su línea de investigación tiene que ver con la organización industrial y las estrategias empresariales, así como las decisiones financieras. Bienvenida, Celina. También nos acompaña, yo estoy con mis notas, Acela Angelina Burgos Campero, que nos acompaña desde el ITESO aquí en Guadalajara. Ella es maestra en Negocios y Estudios Económicos por CUSEA y es licenciada en Comercio Internacional por el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con 8 años de experiencia en el ámbito del comercio exterior y ha participado en diversos programas gubernamentales de capacitación y consultoría a empresarios y cuenta también con diversas publicaciones. Pues estamos con un panel de lujo para este conversatorio en que todos estamos aprendiendo un formato diferente y del que se trata de que tengamos un encuentro relajado, porque hay algunas circunstancias que en realidad preferiría que no fuera necesario comentar, porque en un mundo ideal este tipo de situaciones no suceden. Yo particularmente he tenido a lo largo de mi vida el privilegio de estar rodeado de mujeres brillantes y exitosas, desde la esfera de la familia, pero también la esfera profesional, en colegas, en amigas que no están exactamente en el ámbito de las ciencias económicas, pero también entre mis estudiantes, y entonces para mí es normal que el mundo esté conformado por hombres y mujeres brillantes y exitosos, pero en realidad, y se tiene que ser muy ciego para no darse cuenta, en el mundo real hay muchas más mujeres brillantes que mujeres brillantes y exitosas. ¿Por qué? Porque por múltiples motivos hay un cierto nivel A ver, de... ahí está. No, si estás conectado porque estás viéndolo, mira. Lo que Alejandro, pasa es ¿estás? que no le encontré este es para que te veas. Ajá. Continuamos. Les decía, pues se necesita ser muy miope para no observar que hay un cierto silenciamiento de los éxitos de las empresarias, de las académicas, de las mujeres brillantes que dificultan que su éxito se vea. Y en una reunión, en las primeras reuniones que tuvimos en este seminario, nos comentaba el doctor Ricardo Arechavala que la mejor manera de propiciar que los estudiantes tomen una vía de emprendimiento es que tengan contacto con emprendimiento. De la misma manera consideramos que una de las formas en que nuestros estudiantes tomen la vía además de ser brillantes, trabajadoras, inteligentes, tengan carreras exitosas, es que tengan encuentros con mujeres que también lo son. Y esta es un poco la idea de este conversatorio, dado que las tres participantes tienen carreras muy exitosas, muy interesantes. Lo que me gustaría es que nos contaran sus experiencias y nos acercaran a todos, pero sobre todo a nuestros estudiantes, esas vías que llevaron al desarrollo de una carrera de éxito y también las dificultades que han enfrentado.
también circunstancias que han tenido que superar, estrategias. Y yo después de este largo rollo, pretendo básicamente guardar silencio y que ustedes nos vayan contando cómo ha sido ese camino que les ha llevado a la posición donde están ahora. Por supuesto, desde el momento en que fueron ustedes estudiantes, cuál fue su experiencia en CUSEA, que es pues, nuestra casa de estudios común, y también otros elementos que consideren importantes. Y en ese sentido cedo la palabra a Cela, por ejemplo. Adelante. Muchas gracias, doctor Fo, muchas gracias por la invitación y coincido con usted en el sentido de que este mundo, si hablamos en términos de inclusión, no es nada más hablar de los dientes para afuera, sino es una forma de vida, ¿no? Entonces, necesitamos ir conociendo qué es la inclusión para todos, cómo se vive la inclusión al interior de las empresas, pero también al exterior de las empresas. Y afortunadamente tuve la oportunidad de trabajar en empresas muy, muy grandes, ¿no? Y cuando las empecé a observar, fui haciendo reflexiones interesantes de cómo habían logrado llegar a ese tamaño. Y fue ahí donde me interesé por las pymes y dije, es que las pymes tienen también muchas cosas, muchas ventajas, mucha flexibilidad que les permite, ¿no? Llegar a términos más grandes. Entonces, si vamos a hablar en este conversatorio, que me encanta que el formato sea relajado, una de las cosas que yo considero más importante en dos términos, uno de la inclusión es saber qué se entiende por inclusión, cómo se vive al interior de las empresas, al interior de los centros educativos y también cómo eso se ve reflejado en el exterior. La inclusión tiene que ser también un término que no sea nada más a nivel de seres humanos, sino también en términos de la casa común, que en este caso es nuestro planeta y debemos de ser también incluyentes con él. Las empresas deben de ser muy conscientes, sobre todo post pandemia, creo que eso nos ha sacudido un poco de cómo debemos de cuidar la casa común, de que hay otros factores distintos a las meras ganancias, que también la parte social y la parte económica no deberían de estar peleadas, todo puede estar incluido, si hablamos en términos de inclusión, y es este valor compartido, ¿no? Que haya beneficios económicos, sociales y ambientales y en los distintos niveles de las empresas sin importar su tamaño. Y todo esto me llevó a reflexionar y interesarme por el estudio de las pymes, porque considero que las pymes, más allá de la definición económica que tienen, para nosotros las pymes son agentes de cambio social, son transformadoras, son las que mueven parte del motor económico y entonces hay que ir compartiendo buenas prácticas entre las pymes y las grandes con las pymes. Entonces creo que eso es hablar en términos de inclusión. Sería mi comentario por el momento. Yo creo que no es necesario que esté asignando la palabra, pero lo voy a hacer una vez más. Y a partir de este momento lo que les pediría es que entráramos prácticamente como en esas conversaciones en donde prácticamente nos arrebatamos la palabra. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece a todos? Adelante, Celina, ¿quieres continuar? Buenas tardes a todos, doctor Fong, muchas gracias por la invitación. Y bueno, me llamó mucho la atención el formato que proponen para este conversatorio y es esa cuestión donde podamos tener este contacto con los estudiantes que están ahorita empezando este camino para analizar la pequeña y mediana empresa. Entonces, bueno, en esta cuestión de cómo vamos llegando a este ámbito del análisis de la pequeña y mediana empresa, bueno, comentar un poquito cómo iniciamos en este proceso. Pues en un primer momento fue a partir del ámbito laboral y ya en un segundo momento también ha sido a partir de la experiencia que hemos tenido ya dentro de la universidad, porque bueno, por una parte nos comentan esta cuestión de la investigación, la docencia, pero también hay una parte muy importante dentro de las universidades que es la vinculación y la extensión. Y bueno, esto nos ha dado oportunidad de además poder ir aterrizando todo lo que vamos encontrando a lo largo de las investigaciones,
también ya poderlo trabajar, por ejemplo, con nuestros grupos de estudiantes que pueden abordarlo desde diferentes perspectivas. Y pues precisamente en este momento en el cual nos encontramos en un reto importante, a partir de cómo se han ido adaptando estas empresas al entorno cambiante. Entonces, lo vamos viendo desde diferentes enfoques y pues es un primer momento de ver cómo lo hemos podido abordar a partir de diferentes perspectivas. En un primer momento, pues a partir del ámbito laboral, en el cual pues vivimos día a día el ámbito de la pyme. Esto lo comento porque estuve trabajando en este ámbito después de la licenciatura. Entonces, bueno, ahí empezamos a ver, pero ver esta resolución de problemas al día a día. Ya posteriormente, en los estudios de maestría, pues nos empiezan es una maestría orientada a investigación, pero también nos daban herramientas orientadas a consultoría o la que ahorita llamamos intervención. Entonces, también es irnos aproximando a toda esta problemática de la pequeña y mediana empresa e ir viendo cómo podemos ir aportando desde este punto de vista para entregar algunas propuestas, algunas vías de solución, sobre todo porque son empresas que encontramos en cualquier ámbito. Y bueno, más allá también coincido con lo que comentaba la comentarista anterior, en esta parte de, pues más allá de la definición que encontramos en artículos, la definición que nos da Secretaría de Economía, las diferentes instancias, esta vinculación que tiene con el entorno, con la comunidad, y que de hecho lo estamos viendo ya a partir de estos 2 últimos años, esta vinculación que tienen sobre todo cuando hablamos en estos temas de responsabilidad social, que es además de con la comunidad, también con los trabajadores. Entonces, podemos ir viendo como todo ese tipo de situaciones y sería esta primera parte de cómo podemos abordar o cuál ha sido mi inquietud para trabajar con la pequeña y mediana empresa. Muchas gracias, Elina. Noelia, ¿qué nos comentas tú? Sí, me toca a mí arrebatar la palabra, ¿verdad? Aquí, justamente bueno, esa es la idea. Luego uno acapara el micrófono, así que a Cela, Celina me paran, ¿no? Si aquí digo yo que voy a durar 5 minutos y luego uno se tarda 15 y pierde la noción del tiempo. Bueno, aquí, doctor Carlos, aquí Alejandro, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con Acela, con Celina, mujeres así muy exitosas, brillantes, como lo dice el doctor. Aquí comentarles un poco de cómo terminé yo trabajando en el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y por ende trabajando con las empresas de todo tipo de tamaño, ¿no? Mi vida y mi trayectoria dio un rumbo diferente. Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en la práctica directamente con las empresas. Mi objetivo cuando era estudiante de licenciatura era ser investigadora de la universidad. De hecho, yo terminé mi doctorado a los 28 años porque entré en un programa que se llamaba Doctores Jóvenes. Entonces yo pensé que mi vida ya estaba resuelta. Dije, pues bueno, ya termino el doctorado y me regreso a la Universidad Autónoma de Sinaloa porque el programa de Doctores Jóvenes era de la Universidad Autónoma de Sinaloa con el objetivo de generar este relevo generacional que se tiene que tener en la universidad, ¿no? Pero pues al final, cuando ya estaba terminando mi doctorado, por cuestiones del destino, terminé trabajando en el ayuntamiento, en una posición relativamente importante en el ayuntamiento de Zapopan, lo cual me hizo tomar una decisión importante que era que ya no tenía pensado regresar a la Universidad de Sinaloa porque lo que me estaba gustando ya no era la investigación, ¿no? Si bien es algo que siempre voy a tener en mi corazón, pero dije, me gusta más estar en la práctica, directamente trabajando en las empresas y directamente ejecutando acciones y demás. Entonces, tomé la decisión al final de renunciar a mi plaza de investigadora de la universidad y quedarme ya aquí en Guadalajara, que es una ciudad hermosa. Estudié ahorita cuando me describió el doctor, todo lo que yo estudié fue economía. Yo siempre lo describo así cuando me preguntan por qué todo fue economía. Que realmente en la licenciatura, esa es una opinión personal, ¿no? Por si aquí hay economistas que no se están... Realmente cuando sales de la licenciatura de economía sales más confundido que realmente con conocimientos, ¿no? Es una materia muy compleja y entender el funcionamiento económico en todos los sentidos, la verdad es muy complejo. Entonces sales con más dudas que con más conocimientos, ¿no? Entonces por eso tomé la decisión de entrar en la maestría. En la maestría, la verdad, fue fundamental en mi carrera porque logré 2 cosas importantes, esta habilidad técnica, realmente yo luego digo que es una maestría en matemáticas más que en economía, que te da esta habilidad para los razonamientos lógicos, tomas de decisiones, y siempre nos hacemos esa pregunta de que ¿y esto para qué me va a servir? ¿No? Que
que siempre nos hacemos todos los estudiantes cuando estamos con los profesores, ¿y esto para qué me va a servir, ¿no? Pues bueno, al final terminé la maestría, dije, pues bueno, ya entiendo más o menos economía, ya sé más o menos matemáticas, y hasta que entré en el doctorado de ciencias económicas empecé a decir, ya, más o menos empiezo a entender cómo se aplica esto, y hasta que empecé a dar clases dije, ya por fin entiendo cómo, ¿qué es esto de la economía, no? Y una pregunta importante que a mí siempre me hacen hombres y mujeres siempre es esto, ¿no? ¿Cómo le hacen las mujeres o todas las personas para ser brillantes o para ser exitosos? ¿No? Porque no realmente esta parte de ser personas brillantes, sino cómo haces para lograr el éxito, ¿no? Yo siempre reflexiono esta parte y digo, creo que la meritocracia está muy revalorada siempre cuando alguien, ¿cómo le vas a hacer para ser exitoso? Estudia mucho, prepárate, capacítate y estudia día a día y no bajes la guardia, ¿no? Entonces digo, sí, eso es una condición necesaria, pero para mí una segunda de igual valor tiene que ver con tus redes y tus relaciones. O sea, puedes ser muy bueno en lo que haces, pero si no tienes una buena red de apoyo, la verdad, muy difícilmente se generan las oportunidades. Y eso me generó mi paso por el CUSEA. Mi grupo de amigos de la maestría, la verdad, eran grupos no nada más académicamente muy, muy buenos, sino que la mayoría de ellos son personas que ahorita tienen posiciones importantes, seguimos en contacto, seguimos teniendo nuestra red de apoyo, y no nada más con mis compañeros de maestría, sino también con mis profesores. Al final, crear ese grupo, crear comunidad, ser parte de ese grupo que intenta hacer algo, ¿no? Entonces, yo desde la maestría tengo mi grupo de académicos con los que trabajo, con los que hemos ido juntos de un trabajo a otro, y siempre nos jalamos, nos apoyamos, y eso es parte de las cuestiones que considero que son fundamentales, ¿no? Para el éxito de cualquier persona. Y veo que aquí, Acela, quieres hacer un comentario, ¿verdad? Adelante. Es que sabes que, Noelia, coincido contigo en que no es nada más la parte técnica y la parte del saber hacer, ¿no? Sino el saber reflexionar respecto a lo que estás aprendiendo, para qué va a servir, ¿no? Y hay algo que se puede complementar con lo que tú dices, es la parte de los valores. Yo soy de las primeras que cuando trabajo con pymes, de hecho nosotros en la universidad diseñamos un montón de programas y nosotros le llamamos de acompañamiento. Nosotros acompañamos más bien al empresario, a la empresaria, a los colaboradores y a la misma empresa. Vamos trabajando codo a codo, mano a mano. En vez de hacer como una consultoría, una intervención, tenemos como esta lógica de te voy a acompañar para que te sientas en comunidad, para que no te sientas solo, para que, ¿no? Por eso le llamamos en términos de acompañamiento, ¿no? Porque buscamos, obviamente, transferir ese conocimiento y hacer que las empresas se vuelvan autónomas. Y por lo general, nosotros empezamos a hablar de la importancia de los valores y cómo los valores son fundamentales, por un lado, para tomar decisiones, ¿no? Honrarlos te ayuda a conducirte en un mundo cada vez más global, más complejo, más ambiguo, con cambios más veloces, etcétera, ¿no? Y esto de los valores lo traemos mucho en el sentido de que si no los honramos, difícilmente vamos a poder cambiar el mundo. Yo creo que el mundo se puede cambiar, yo creo que el mundo se puede transformar, y es por ello que, tomando a las pymes como una base muy importante para la generación de empleo, hay que, de alguna manera, honrar esos valores. Y yo siempre les hago preguntas más hacia la reflexión, porque por ahí dicen que si te haces una muy buena pregunta, es el 50% de la respuesta. Así es, así es. Entonces, creo que estamos en este canal de cómo hacemos que las empresas, los empresarios, los líderes que las manejan, lleguen a estos niveles de reflexión que tú comentas, Noelia. O sea, cuando tú les preguntas, oye, ¿qué hiciste hoy para honrar el valor que dices que tiene la empresa, que es la honestidad? ¿Qué acciones llevaste a cabo? Si te interesa cuidar el planeta, el día de hoy, ¿qué acción hiciste para cuidar el planeta? Entonces, eso va sacudiendo las conciencias desde mi perspectiva, y obviamente se habla en términos de inclusión, ¿no? Sí, claro, claro, no, y todo esto que dices coincido, y aquí también complementaría yo algo más, ¿no? Ahorita ya se la dio la interpretación a nivel empresa, estando como persona, pero al final eso en el agregado termina siendo comportamiento
colectivos, ¿no? Terminen afectando el organismo, la institución en la que trabajamos, ¿no? Entonces, para resumir yo esta parte es, ¿qué se necesita para ser una persona exitosa? Estas dos cuestiones, ¿no? Tus habilidades técnicas, pero de igual manera tus habilidades de compartir, de generar redes y de tener este concepto que a mí me encanta de valores compartidos, que es un concepto con el que me identifico mucho y que creo que es fundamental para realmente definirte como una persona exitosa o lograrse una persona exitosa, ¿no? So, en este sentido, ¿no? Y ya entrando ahora sí a este tema del mundo de las pymes, porque ya les dije ahí la trayectoria. Bueno, Celina. Bueno, en esta parte, algo que comentabas, estas redes que podemos tener, por ejemplo, tú ahorita comentas en términos de tus compañeros de la maestría, del doctorado, en términos de profesionistas, y bueno, también es algo que nosotros hemos visto en el día a día con la pequeña y mediana empresa, esta inversión en la comunidad, por ejemplo, y que lo relaciono un poco con los valores que comentaba Cela. Muchas veces, por ejemplo, cuando le damos este acompañamiento a nuestros estudiantes para trabajar en algún proyecto, nos llama mucho la atención, por ejemplo, pero me tengo que ir a una empresa reconocida, no puede ser una empresa de tu comunidad, de hecho es lo más deseable, puedes tener este impacto, puedes llegar a esta cuestión, y bueno, y es gratificante después ver cuando una persona con la que estuvo trabajando el estudiante nos dice, es que yo no entendía por qué me decían esta situación de cuestiones fiscales, cuestiones financieras, cuestiones de mercadotecnia, pero ya estuve trabajando con él y ya lo conozco desde chiquito, entonces me estuvo ayudando a trabajar en todas estas cuestiones y pues yo lo veía como un vecino, como un amigo, pero no habíamos visto hasta dónde podía llegar toda esta parte, ¿no? Entonces yo creo que también esto es muy, muy importante, este involucramiento con la comunidad, estamos en un contexto complicado, y donde se puedan tejer todas estas redes que nosotros después también en nuestra trayectoria lo vamos viendo, ¿no? Compañeros de la licenciatura, de la maestría, del doctorado, que bueno, vamos viendo qué proyectos están trabajando y eso a la larga contribuye a crear mayores redes de colaboración. Y te dejo para que continúes antes de que te corte el discurso. Está bien. Inspiración. Vamos. Y voy a sumar algo más, porque también, bueno, dije hacer redes, pero hay que también hacer nuestras redes, ¿no? Yo siempre me quedo con esto, es de que todos mis amigos a mí me aportan algo, ¿no? Entonces siempre hay que buscar que nuestras amistades nos aporten algo. Y también pongo el ejemplo de la maestría. Yo cuando llegué ahí dije, a ver, pues yo traía mi formación social, que me voy a hacer amiga del físico, del matemático, y ellos se convirtieron en mis mejores amigos. Entonces ya creamos ahí nuestro grupo ya integral, donde yo les ayudaba a entender los conceptos teóricos y ellos a mí la parte técnica, ¿no? Entonces hay que buscar amistades que nos dejen algo y que nos aporten algo. Igual tú también, ¿no? Buscar aportar algo y ya se genera esta comunidad, este círculo de apoyo, de tal manera que uno jala al otro en todos los sentidos, ¿no? Tanto positivo como negativamente, ¿no? Busquemos siempre que generemos estos círculos virtuosos que afortunadamente yo he tenido la fortuna de disfrutar con un grupo de amigos, decía, de la maestría, de la universidad y posteriormente con tus experiencias profesionales, pues se van sumando, ¿no? A tu grupo de apoyo y vas creando esas relaciones que en el futuro es cambias de puesto y te llevas a tu grupo, cambia de puesto y vas y la verdad se virtuoso, muy interesante y muy gratificante para todos los que formamos parte de un buen grupo, ¿no? Entonces, estudiantes, no nada más estudien, sino creen y acérquense a personas que les aporten algo, ¿no? Para que en el futuro creen ese grupo valioso para ustedes. Y ya entrando de materia a esta parte de las pymes, a mí me toca trabajar en el Consejo de Cámaras. Nosotros representamos 22 organismos industriales, prácticamente todo el sector industrial está ahí con nosotros, joyería, calzado, vestido, alta tecnología, hule y látex. Toda la rama industrial está agrupado con nosotros en el Consejo de Cámaras. ¿Eso que nos brinda o cuál es la oportunidad que me ha dado la experiencia de aprender un poco desde las grandes transnacionales, sus cosas positivas, sus cuestiones negativas y vivir y entender toda la problemática que se tiene en el mundo de las pymes, ¿no? Y aquí lo que yo puedo compartir con ustedes y que ahorita Cela y Celina me complementen es que con lo que yo me quedaría es todos sabemos este dato que las pymes representan el 80% y que son el motor de la economía y siempre las realzamos, ¿no? En la teoría y en nuestros discursos, ¿no? Pero realmente a mí que me toca trabajar directamente con ellos traemos un problema muy grande, si bien son el motor de la economía porque son un congregado muy fuerte, pero no son el motor de la economía porque sean empresas eficientes, tecnológicas, disruptivas. O sea, ese es el reto. Son
porque en el aglomerado pues, son la mayoría, pero nuestro reto con ellos es que esa mayoría se convierta en empresas, nosotros decimos pymes de clase mundial, porque lamentablemente, y es la realidad, no lo son, ¿no? Son muy pocos casos de pymes que tenemos de buenas prácticas exitosas, de buenos procesos, implementación de mejores prácticas, y es ahí donde está nuestro objetivo como organismo empresarial. Nuestro objetivo como organismo empresarial al final es representar y defender los intereses de la industria. Pero para hacer eso tenemos que ayudar a tener empresas más productivas, ayudar a tener más y mejores empresas y mejores empleos, ¿no? Y hace rato creo que Acelo, no sé si Celina decía de estas marcas que todos los estudiantes, yo cuando en todos los programas que traemos con los estudiantes del CUSEA y en uno en específico, todos se quieren ir a las grandes transnacionales y se molestan cuando los mando a hacer un proyecto una pyme, ¿no? Porque todos quieren trabajar en Intel, en HP, en Sanmina, en las grandes empresas, pensando pues que ahí tienen una alta oportunidad de que queden contratados, ¿no? Cuando no es así, nada más que pues quizás tenemos empresas de hecho locales y grandes también, que quizás no son marcas tan conocidas como Salminas, pero que son empresas de clase mundial, como lo es una empresa que se llama Huevo San Juan, Grupo Vira, empresas jaliscienses que son empresas de escala internacional muy importantes, pero que los estudiantes no conocen, ¿no? Y que parte de nuestros objetivos es posicionar también las marcas de nuestras empresas jaliscienses, donde nada más las transnacionales sean las empresas aspiracionales para los estudiantes, ¿no? Y por la parte de las pymes, que entiendan la importancia, justo cuando les digo, justo que tú vayas a una pyme, a esta empresa pequeña del mueble que nadie conoce, el impacto que tú vas a lograr como estudiante al ayudarla a mejorar su proceso, obtener una certificación, va a ser muchísimo más grande que el impacto pequeño en términos marginales que puedas lograr con lo que cambies en Salmina o con lo que cambies en HP, ¿no? Entonces, yo me quedaría con este último comentario para dejarles ahí a Cela y a Celina, de que no pensemos que mi éxito se va a dar si logro trabajar en una gran empresa. La verdad, las grandes cosas que podemos hacer con las pymes por todo lo que necesitan, da muchísimo valor y es realmente donde necesitamos enfocarnos, trabajar para realmente lograr generar una transformación, ¿no? En este tipo de empresas. Aprovecho. Y de hecho, bueno, sí, adelante. No sé si querías comentar algo del tema, Celina. Yo iba a hacerles una pregunta, así que si quieres cerrar la anterior, adelante. Bueno, nada más complementando lo que comentaba Alejandra en esta última parte, de sí, muchas veces, por ejemplo, a veces cuando estamos terminando la licenciatura o egresando, pues sí, muchas de las perspectivas son, quiero trabajar en una gran empresa, en una gran transnacional, pero también algo que vamos viendo conforme vamos experimentando en esta parte, es que, por ejemplo, en las pymes, en la pequeña y mediana empresa, incluso hay más potencial de crecimiento, ¿no? Tal vez, por ejemplo, en una gran empresa, si llegas como practicante, residente, o con un proyecto, te dicen, bueno, tú vas a hacer estas actividades y ya de aquí ya no te puedes mover, ¿no? Y, por ejemplo, a veces en una pequeña y mediana empresa hay una mayor apertura para que pues, la persona que apenas está empezando a adquirir experiencia pueda aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Entonces, yo también recuerdo mucho y lo comento con los estudiantes, ¿no? Bueno, yo cuando salí de economía, estudié la licenciatura en economía, pues, por ejemplo, estaba viendo los puestos de trabajo y todo, ¿no? Pues un administrador, mercadólogo y esta parte, ¿no? Entonces dije, bueno, dije, pues como economista creo que en ningún lado voy a encontrar en este momento, ¿no? Como tal, porque me interesaba el ámbito de la empresa. Entonces, bueno, llegué a una empresa, era una empresa pyme, y me comentan, bueno, eres economista, te especializaste en economía de la empresa, dime qué puedes hacer. Y ya le comenté, bueno, podemos trabajar proyectos de inversión, podemos hacer planeaciones, toda esta parte. Me dice, bueno, te voy a dar oportunidad, pero necesito que empieces a crear todos este tipo de proyectos, estoy en expansión. Entonces, esto es estimulante para alguien que va ingresando, ¿no? Por ejemplo, que te den oportunidad de aplicar todos estos conocimientos y no necesariamente esperar a que ya tenga 5 o 10 años en el mercado laboral y donde ya estés manifestando todo este tipo de experiencia. Entonces también es algo que podemos ver ya cuando nosotros lo aterrizamos en las investigaciones, pues esta contribución al empleo, también ese compromiso con la comunidad. Hazla, adelante. Y creo que esto que estamos dialogando, gracias doctor, Noelia, Celina,
hay algo que ahorita No, nosotros eso no estamos es impulsando muchísimo, que es el intraemprendimiento, ¿no? Mucho se ha apoyado el emprendimiento, mucho se habla de que necesitamos más empresas para ir equilibrando la oferta y demanda de empleo, etcétera. Pero creo que también estaba comentando Noelia respecto a cómo hacemos, obviamente, si tenemos empresas más productivas, más competitivas, etcétera, obviamente vamos a tener una economía más fuerte, ¿no? Y parte de cómo lograr este valor compartido, que también mencionas, que yo también estoy muy casada con ese concepto, que va más allá de la responsabilidad social, sino con un compromiso con la sociedad, es cómo vamos creando esos puentes. Yo más que redes los voy viendo como puentes porque son más fáciles de cruzar en algún momento. Es cómo impulsamos el intraemprendimiento, cómo de una empresa puede salir ya una empresa, porque ya tiene ciertas bases, ciertos elementos que le ayudan a tener permanencia, y que muchas veces esos intraemprendimientos generan niveles más altos de productividad y de competitividad. Entonces creo que también es momento de hacer ese match o ese fit entre sí, impulsar el emprendimiento, pero también el intraemprendimiento, porque es el otro 50% de cómo podemos crear valor al interior y al exterior de las organizaciones. Ahorita eso es algo que nosotros estamos impulsando mucho en la parte de innovación abierta y en la parte de cómo al interior de las pymes podemos generar intraemprendimientos. Bueno, yo quería comentarles una circunstancia que, bueno, han estado sucediendo recientemente. La presidenta de la Comisión Europea se ha encontrado en dos circunstancias en que en una reunión no le dejan un asiento y están otros presidentes o representantes políticos sentados y no le han dejado una silla en el grupo. O la ministra de Hacienda española que se ha negado a hacerse una fotografía en una reunión en que ella sería la única mujer. ¿Cuál ha sido su experiencia en ese sentido? Yo sé que las cosas deben de estar cambiando y que ustedes son personas jóvenes, pero también pienso que el mundo cambia lentamente. ¿Cómo han vivido estas experiencias? ¿Cuál ha sido la circunstancia que les ha tocado? ¿Quién empieza? Nos quedamos ya mudas, es decir. Fue una pregunta muy poderosa, así como, ¿lo digo o no lo digo? Es el momento de decirlo todo, estamos en confianza, pero que empiece quien quiera. A mí, la verdad, quizás no había sido consciente, y creo que eso es algo que me ha ayudado a reflexionar mucho en los últimos años. Estar en una posición en la que estoy, donde al final me toca liderar puros hombres. De hecho, cuando yo entré como directora general, tenía que coordinar a 22 presidentes, todos hombres y todos empresarios de grandes y medianas empresas, con poder político y ciertas cuestiones, ¿no? Pero en ese momento tú vives como tu vida al día a día de estudiante y demás, y no dimensionas sobre si has sido víctima de discriminación, además, porque traes como una dinámica muy rápida, ¿no? Pero cuando tomo este puesto y que empiezo a tener que hablar desde mi postura sobre el papel de la mujer, la discriminación y demás, y en una primera entrevista con los medios de comunicación dije de una manera irresponsable, quizás, porque así lo veo de una manera irresponsable, no, que realmente no, yo no veía discriminación, que todas las mujeres teníamos oportunidad de sobresalir, que yo había tenido la oportunidad y nunca había tenido problemas para llegar a tener ciertos puestos y demás, ¿no? Pero después, cuando empiezo a reflexionar y a revisar tanto a mi entorno como a mi interior, si realmente lo que yo vivía era el reflejo de la realidad o de un privilegio que me había tocado vivir, fue entonces que empecé a preocuparme de documentarme mejor sobre estos temas, y más que en los últimos años, pues este ha sido un tema prioritario en la vida pública, en la vida de las empresas. Entonces, dado el peso que tenía la responsabilidad de hablar, fue que empecé a revisarme, les dije, y a documentarme sobre el tema, y es cuando me empecé a dar cuenta de que pues realmente estaba hablando desde una posición de privilegio, y privilegio entre comillas porque realmente no había sido consciente, ¿no? Cuando empiezas a identificar realmente si has sido víctima de discriminación o no, pues claro que sí he sido víctima. De hecho, aunque yo me sentía muy feliz cuando estaba ahí liderando con 22 hombres, voy a poner dos casos, ¿no? Una de las primeras críticas fue la forma en la que me vestía, ¿no? Entonces dije, ¿por qué me viste? O sea, tampoco es que iba
voy a decir ahí, si quisiera haber ido enseñando, pues es muy mi gusto, ¿no? Pero nada más iba con pantalones de mezclilla, ¿no? Con un pantalón de mezclilla, y ya fue un tema de crítica de que las mujeres tenemos que guardar cierto protocolo en vestimenta y demás, ¿no? Entonces al final yo dije, pues si no le estoy faltando al respeto, me siento cómoda, ¿por qué no? Entonces desde ahí, desde enmarcarnos posiciones de vestimenta, y yo dije, sí, fue un tema de género, porque si yo viera que lo hicieran con los hombres, no pasa nada. Dije, pues es protocolo de la institución. No, es un protocolo para las mujeres. A los hombres, si van vestidos como vayan, salvo que sí, de plano vayan muy mal, hacen un comentario negativo, ¿no? Porque también hay que tener mucho cuidado si realmente es un tema de género o es un tema de protocolo general que aplica tanto a hombres como para mujeres, ¿no? Y después sobre la marcha, pues también al final el vivir en un mundo de hombres que están acostumbrados a comentarios misóginos, a cosas que les parecen bromas y que realmente te pueden hacer sentir incómodas, desde cuestiones que sí, que ellos están acostumbrados a estar entre hombres, hablan en un lenguaje quizás desde lenguajes sexuales que no son aptos para cuando estamos con mujeres, sobre todo cuando no te sientes cómoda. Son cuestiones que te ha tocado vivir, que tienes que estar viendo cómo lo afrontas, y ahora justo este año que este tema se puso más en la palestra y que nosotros empezamos a implementar protocolos para que todas las personas, nada más hombres o mujeres, denunciaran casos de acoso, es cuando la realidad nos azotó en la cabeza de que internamente casos graves de acoso, de discriminación y demás, nada más que no habíamos puesto los medios seguros ni los protocolos seguros para que cualquier persona pudiera denunciar y que nosotros pudiéramos atacar. Entonces, cuando la realidad ya te llega en la cara, es cuando te das cuenta pues, que realmente hemos avanzado muy lentamente, que todavía tenemos actuaciones de discriminación, de acoso muy arraigadas, que las consideramos como normales cuando no son normales. La buena noticia es que el día de hoy ya todas las empresas, al menos desde nosotros, estamos obligadas a empezar a meternos en este tema, a empezar a generar los medios para enterarnos qué es lo que está pasando y lo más importante, para saber cómo actuar en la materia. Entonces, pero sí, a todas las mujeres, aparte en el mundo de organismos empresariales, siempre hay una mujer, 2 mujeres, 3 hombres, aún nos falta muchísimo por avanzar para que más mujeres puedan incorporarse, ¿no? En la vida empresarial del ámbito que a mí me toca participar. Adelante, Acela. Gracias. Complementando lo que dice Noelia, creo que lo primero, y regreso al origen, ¿no? Son los valores. Y cuando honramos los valores, no necesitamos tener protocolos de inclusión, no necesitamos tener protocolos de discriminación, porque finalmente algo que sí hay que, y bueno, yo así es como lo he afrontado, es ni mujer ni hombre, soy un ser humano, tan valioso como tú y tan valioso y tan a veces tan discriminado como muchos, ¿no? Y al ir entendiendo cómo en términos de inclusión no es tener protocolos por tener protocolos, no es que se ponga de moda ahora el tema de inclusión y ahora muchas empresas hasta ya tienen, ¿no? Cómo van a hacer, se van a certificar, etcétera. Una cosa es el papel, la otra son las acciones, ¿no? Y yo creo que parte de el ir pudiendo avanzar en estos términos es pararlo desde que inicia. O sea, que la mujer y el hombre, cuando están sufriendo, y aquí hablo en términos de personas, cuando la persona está sufriendo un acto de discriminación, de acoso, lo paras en el momento. Si no se hace una bola de nieve que es casi imposible de detener. O te metes en lo que decía Noelia, ¿no? Estos casos ya muy complejos, que la solución entonces no es tan sencilla. Entonces, ¿cómo lo he afrontado yo? En el momento en que yo me siento agredida por otra persona, siendo hombre, siendo mujer, por otra persona, yo intento poner el alto en ese momento. No me voy a hablar a la hotline oye, es que me están acosando, oye, es que me dijeron un comentario que no me gustó, porque eso también es burocrático y lleva un proceso muy largo. Pero si en acciones estamos poniendo ese límite, con mucho respeto, nuevamente honrando los valores, creo que no necesitaríamos tantos protocolos como cuando empezó lo de la responsabilidad social, ¿no? Que entonces te certifican y la responsabilidad social la llevas de dientes para afuera, nada más por cumplir con una certificación, pero no la vives. Entonces, sí te cae un golpe de realidad. Afortunadamente, se ha hecho cada vez más visible la discriminación de las personas. Yo no por utilizar un lenguaje incluyente ya eres incluyente.
sino que hay que ver más allá, ¿no? Por eso decía, la inclusión es una forma de vida. Bueno, Bueno, adelante, Celina, adelante. y en esta cuestión, bueno, bueno, yo lo que he visto que sí se ha avanzado mucho en esta cuestión, yo todavía recuerdo en mis épocas de licenciatura, pues era una profesión donde, una carrera donde había más hombres que mujeres, de hecho éramos muy pocas mujeres en esa carrera. En ese momento ya ahorita me da gusto las nuevas generaciones que se van incorporando cada vez más mujeres economistas. Y bueno, una cuestión que veo aquí, bueno, de manera particular, he tenido, bueno, ya analizando cómo hemos ido avanzando en todo este proceso, porque desde la parte cultural en algún momento pues uno decía, bueno, así es lo que toca, por ejemplo, esta parte de los chistes, ciertos comentarios de, bueno, pues no es que no vas a inspirar mucho respeto o estas cuestiones, o tal vez no lo vas a poder realizar, pero sí forma parte de esta cuestión cultural y que incluso ahorita también lo estamos viendo en el ámbito, por ejemplo, de la microempresa. En algún momento, por ejemplo, mujeres que han emprendido esta cuestión de empresas, pues decían, bueno, es que es su changarrito de subsistencia, ¿no? Para encontrar esta parte, pero afortunadamente ya ha ido cambiando esta parte, este emprendimiento. Y tal vez la mayoría de los negocios han empezado así y han llegado a toda esta cuestión. Entonces vamos más en esta parte. Entonces yo lo asocio más a estas cuestiones culturales, donde hemos crecido. Afortunadamente ya para estas nuevas generaciones ya se ha sensibilizado más al respecto. Y también es un punto muy de esta parte, ¿no? Que no se quede solamente en la imagen, sino sí verlo a partir de las acciones. Y sobre todo yo creo que un componente importante, por ejemplo, ya como mujer, es que reconozca las habilidades, no solamente por el hecho de ser mujer, porque también va implícito ese punto, ¿no? O sea, te voy a dejar en este puesto, porque necesito cubrir cuota de género, entonces también forma parte de una discriminación, sino sería solamente ver esta cuestión de tienes las capacidades, las habilidades para desempeñar determinado rol. Entonces, eso es lo que estaríamos buscando en términos de igualdad, ¿no? Que se valore, que se den las mismas oportunidades, porque si no te ven en algún momento dado por estas cuestiones de imagen, volvemos a caer en una doble discriminación. Entonces, sería como esta parte donde lo podríamos ver a partir de estos puntos. Y bueno, afortunadamente en esta cuestión, digo, bueno, ya estas nuevas generaciones ya tienen, en la parte cultural ya no son aceptadas ciertos comentarios, ciertas cuestiones, y afortunadamente sí hemos ido cambiando poco a poco esta parte. Y en la cuestión de las universidades, pues sí, por ejemplo, yo cuando empecé como profesora, eran más las posiciones donde eran hombres, ya ha ido cambiando también esta parte donde vemos cada día mujeres muy capaces en determinados puestos de responsabilidad. Y hay otra cuestión que les quería preguntar, porque creo que es clave, que es, y creo que ya lo han mencionado de más de una manera, pero permítanme reinsistir, ese equilibrio entre habilidades duras, técnicas y habilidades blandas. Ustedes como expertas en PYME, ¿qué le recomendarían a estudiantes que desarrollen en la parte de habilidades blandas? Porque de las habilidades duras ya nos hacemos cargo los profesores en la vida cotidiana. Pero ¿qué les pedirían a esos estudiantes, más allá de género, que van a acercarse a tener la función de emprendimiento o a participar en un proyecto ya en marcha, que deberían de tomar en consideración también? Algunas pueden parecer muy frívolas, pero son parte de la vida cotidiana. Otras son muy relevantes. ¿Qué nos dirían como expertas en empresas, en empresas del tamaño pequeño y mediano? Bueno, pues ahí sí voy a tomar la palabra. Creo que en la parte de habilidades, la parte, a mí una vez me hicieron una pregunta que me dolió y me llegó la vida. Y fue hace ya unos 5, 7 años, en donde un alumno levanta la mano y me dice, es que yo quiero aprender algo distinto a lo que puedo encontrar en Google. Entonces, gancho al hígado, ¿no? O sea, ¿qué puedes? O sea, en Google encuentras todo, ¿no? San Google le decimos. Y eso fue un golpe de realidad de decir, bueno, entonces, ¿qué te voy a enseñar? Y precisamente ahí fue donde entendí que más allá de que comprendan el concepto, que lo apliquen, que es, por un lado, la frustración. Que sepan lidiar con la frustración, que sepan ser resilientes, porque no siempre van a estar donde quieren estar, y no siempre el contexto y la realidad va a ser la perfecta,
sea, hay que saber ser resilientes, y ser resilientes es aceptar la nueva realidad para transformarla, sea mejor o sea peor. Entonces, una es la frustración, tener altos niveles para manejar la frustración. También el poder manejar, a mí no me gusta cuando dicen controlar las emociones. Una emoción no se controla, se maneja, se gestiona, porque si la controlas se vuelve una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, saber el ir manejando las emociones, el ser conscientes de por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo y cómo voy a afrontar esta parte, que sean muy reflexivos. El Foro Económico Mundial, me imagino, como saben, cada 5 años va sacando cuáles son las habilidades que se necesitan en la nueva realidad y en la realidad. Sí se necesita un pensamiento sumamente crítico, y eso es el ir siendo conscientes, el saber, ¿no? Del por qué estoy aquí, y eso me lleva, o me regresa al origen, ¿no? Del ir descubriendo tu propósito y tu vocación. Yo de plano dejé la gran empresa, dije, la gran empresa está bien padre, pero como mencionó Celina, ¿no? Pues yo estoy aquí, y yo para crecer hasta donde me gustaría crecer, pues se tendrá que fallecer la persona. Así Radical. importante, ¿no? Así de fatal, ¿no? Tendrá que fallecer la persona para que yo pueda subir. Y es ahí cuando, pues también con estas habilidades de investigación, otra habilidad blanda es que puedan tener esta habilidad de verlo, las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, eso también te ayuda a ir entendiendo la óptica de todos, y no solo llegar a ser empático, sino también a ser compasivo. O sea, esta parte de la compasión, más allá de la solidaridad, de la empatía, la compasión no es un término de debilidad. Por el contrario, para mí la compasión es una fortaleza y una habilidad impresionante al momento de tomar decisiones. Entonces, el encontrar el propósito, yo les dije a las grandes empresas, gracias por lo que me enseñaron, esto me lo voy a llevar a la pequeña y mediana empresa, y vamos a empezar a hacer como este acompañamiento, ¿no? Y el ser muy, muy asertivo en la comunicación. Creo que el 90% de los problemas que tenemos es porque no somos asertivos en la comunicación. No es ¿no? Y por ahí dicen que hay nueve maneras de encontrar errores en la comunicación, pero sí, esa sería otra habilidad muy blanda, muy asertivos en la comunicación. Muchas gracias, Cecilia. Celina, adelante. Sí, pues por ejemplo, una parte importante a la que sí nos tenemos que acostumbrar, y bueno, como bien comenta, toda esta parte de conocimientos duros los adquirimos en la formación desde la licenciatura y los posgrados, pero una parte importante de la que sí nos tenemos de la que debemos estar conscientes es que la única constante que tenemos es la incertidumbre. Entonces, tal vez nosotros estamos esperando contextos idílicos donde yo puedo llegar a aplicar un modelo de esta cuestión, pero muchas veces en la práctica vamos a tener una gran cantidad de factores que no vamos a poder controlar. Y bueno, y sobre todo esa es una parte muy, muy importante que tenemos que ir asumiendo, porque pues sí tenemos muchas intenciones de realizar diferentes cuestiones, pero ya cuando llegamos a esta parte, pues nos encontramos con todos estos retos. También esa perseverancia, y también pues trabajar un poquito esta cuestión de que tal vez a la primera no va a funcionar, pero debes seguir trabajando en esta cuestión. Y bueno, eso poco a poco te lo va a ir dando ya conforme vas trabajando en diferentes tipos de proyectos, te vas contextualizando más sobre esta parte, ¿no? Entonces, tal vez situaciones que nosotros veíamos hace 5 o 10 años, pues no las teníamos tan fuertes como algunas cuestiones que tenemos en este momento y que forman parte de lo que viven las empresas día a día. Y sobre todo en esta situación sí tenemos que irnos adaptando. Básicamente es esta parte. Tener esa parte de inteligencia emocional, que no te afecten diferentes cuestiones que sabemos de antemano las vamos a encontrar, pero sí irlo trabajando en esta parte. Noelia. Yo sumaría otro más a los 3 que coincido plenamente con Acela y con Celina, o sea, el manejo, ser resilientes, ser asertivos en la comunicación, el manejo y gestión de nuestras emociones, y a eso yo le sumaría la parte de
liderazgo y toma de decisiones, que es un tema que siempre ha estado y que siempre hay un buen de cursos y demás, pero que al menos en lo que a mí me toca ver tanto con mi equipo de trabajo como con las empresas pymes, traemos un fuerte problema con nuestros trabajadores en lo que es toma de decisiones y confundimos quizás el saber seguir órdenes a lo que realmente requieres y que también depende mucho del perfil de tu jefe, ¿no? Pero realmente si quieres desarrollarte dentro de una empresa, debes aprender a tomar decisiones y las consecuencias que esto conlleve. Yo recuerdo en las experiencias con mi equipo, un día llega una de mis chicas y me dice, Noelia, es que yo siempre te pregunto todo porque el que pregunta no se equivoca, ¿no? Le digo, pues sí, el que no se equivoca tampoco nunca aprende, ¿no? Entonces, le digo, aprende también a tú a tomar las decisiones. Entiendo que se tenga que preguntar, que se tenga que gestionar con el jefe, pero hay ciertos momentos en los que tú como equipo, no importa que estés quizás en la línea más baja de la estructura organizativa, aprende a tomar decisiones y a veces vas a haber tomado la decisión correcta, en otras ocasiones no, pero de todo va a haber un aprendizaje. Entonces, nos hace falta desarrollar muchísimo en las personas esa seguridad para que aprendan a tomar decisiones y a no estar preguntando todo. Y a no estar preguntando todo basándose en que el que pregunta no se equivoca, cuando yo realmente creo que basándose en que el que pregunta no asume la responsabilidad de la equivocación, ¿no? Entonces, que confundimos esas dos cosas. Entonces, tenemos que empezar a buscar cómo desarrollamos en los estudiantes que el seguir como soldadito puede ser bueno en ciertos ámbitos o estructuras de las empresas, pero que es importante que aprendamos a tomar estas decisiones, ¿no? Y otro segundo aspecto que yo pondría y que está muy relacionado con aprender a tomar decisiones tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Cuando estamos en un trabajo nos enfocamos, nos postramos en lo que estamos haciendo, nuestra especialización, y pocas veces aprendemos a entender todo el funcionamiento de una empresa, ¿no? Cuando yo les preguntaba a mis alumnos del MBA, que la mayoría trabajaba en empresas de todo tipo, y desde que les preguntas, ¿y cuál es el objetivo de tu empresa? ¿Y qué haces? ¿Y qué se enfoca? ¿En qué vende? Desde ahí, solamente sabían lo que ellos hacían, ¿no? Todo lo demás, que si la empresa, de la posición que tenía en el mercado, que hacían, que era relevante su misión, sus valores, que aunque es algo que todo colaborador debería de saber, no lo sabemos, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Al final, el que yo conozca, que yo me informe y demás, me ayuda a poder hacer un mejor análisis, a desarrollar mi capacidad de análisis, de pensamiento y a tomar mejores decisiones y con eso lograr consolidar un pensamiento crítico que me ayude a ser un mejor elemento en cualquier corporación, ¿no? O en cualquier empresa. Y fíjate, Noelia, me gustó mucho, perdón, doctor Fong. Adelante. Esto dice, el que pregunta no se equivoca. Espérate, ¿a quién le tienes que preguntar? A ti mismo. O sea, si quieres ser determinado en tus decisiones o ser determinado en el liderazgo, por un lado es, ¿a quién le vas a preguntar? A ti mismo. Y no tengas miedo de esa equivocación, ¿no? Pero fuiste determinado a tomar la decisión. Y en la parte del liderazgo, creo que también hay que romper ese paradigma que el líder está para servir, no para que le sirvan. Entonces, ahí es donde también el cambio de conceptualización o de visión, de tener como, a ver, si yo soy el líder, yo estoy para servir, para que las cosas sucedan de alguna manera, para potencializar a las personas, a sus talentos, no para que me sirvan. Entonces, ahí es donde, ¿cómo hago? Y en las aulas, a mí, esa parte les digo, cuando me hizo la pregunta este alumno, dije, ya sé que te voy a enseñar a pensar. Y te voy a cuestionar y te voy a hacer que te frustres para que a partir de ahí puedas aprender. Me dijo, me encanta porque en Google está todo. Y le dije, te voy a enseñar a que tú entiendas algo que tú lees, ¿no? Digo, yo no fui economista de origen, pero por eso lo estudié en la maestría, porque sentía que me faltaba esa parte. Y después yo creo que de 15 años, 14 años, apenas estoy entendiendo cosas que vi en la licenciatura y apenas estoy entendiendo cosas que vi en la maestría, que dices, ¡ay, el eureka famoso!, ¿no? Entonces el conocimiento también va madurando conforme tú vas madurando. Entonces eso también es algo que deben de entender las personas, ¿no? No porque ya salí de la licenciatura quiere decir que mi conocimiento ya es tal que yo puedo. Tengo que ir madurando el conocimiento conforme voy madurando y conforme voy tomando decisiones para madurar ese conocimiento, ¿no? Entonces creo que
ahí es esta parte también de lo que decía Noelia, ¿no? Que a veces les preguntas, oye, ¿qué hace la empresa? Y te recitan, así les digo, a mí no me recites la misión y la visión, porque pues eso ya te lo obligan a saberlo, ¿no? Pero dime cuál es la visión sistémica que tú tienes de la compañía, qué decisiones tomarías si tú fueras el director, no en términos de que el director se esté equivocando, pero qué harías diferente a lo que se hace. Entonces, por eso regreso nuevamente que el que pregunta no se equivoca siempre y cuando te hagas tú las preguntas necesarias para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Muchas gracias, Cela. Creo que hay más comentarios y les voy a pedir, realmente este es un formato que tiene que ser flexible, así que con toda la tranquilidad del mundo, tanto Celina como Noelia, si quieren comentar más adelante, y yo no voy a hacer más preguntas después de esta, porque sé que hay preguntas de parte del público asistente y quiero darles un poco de tiempo. Le pediría al público asistente que nos haga llegar sus preguntas a través del chat. Y seguramente va a haber preguntas que llegarán después porque hemos tenido esta serie de incidentes técnicos. No estoy seguro si estamos siendo transmitidos en este momento también en Facebook, pero vamos a colgar la grabación y seguramente llegarán preguntas después. Entonces, pues no sé si quieran comentar algo más al respecto de esa parte, Noelia, Celina. Yo nada más resumiría, ¿no? Creo que nos quedamos con esto, ¿no? La parte de manejo emocional, a ser resilientes, ser asertivos en la comunicación, buen manejo de liderazgo, aprender a tomar decisiones, ¿no? Y a generar este pensamiento crítico, ¿no? Yo creo, bueno, yo me quedo con ganas de insistir en algunas cuestiones, de trabajar otros temas. El tiempo se nos está yendo, vamos a ir a estas preguntas en cuanto me empiecen a llegar. Y también quiero hacer un reconocimiento que cuando uno se encuentra en un formato experimental no sabe qué va a suceder. Esta es la primera vez que nosotros estamos trabajando con un conversatorio y a mí realmente, como en todas las conversaciones de buenos amigos, me va a hacer falta tiempo, mucho tiempo para ver más cosas de las que se podrían estar hablando, matices, posibilidades, etcétera. Pero creo que están llegando las primeras preguntas o está intentando suceder. Entonces, voy a abrirlo. Por favor, quien quiera hacer una pregunta en directo, hágala, pero parece que estamos con alguien que está con problemas técnicos también, haciendo interferencia. Entonces, creo que esa es otra habilidad de no tener miedo a preguntar, ¿no? Porque a veces en foros así, la gente es un silencio sepulcral y tienes un montón de preguntas y te quedas con esas ganas por el miedo a preguntar. Creo que esa sería otra que agregaría en este momento. Yo estoy con un montón de preguntas, pero no quiero ser el más egoísta del universo. Entonces, si hay alguna pregunta del público, si no, ya se las haremos llegar. Y pues quisiera agradecer de entrada, aprovechando este momento, este panel que hemos tenido que ha permitido tener una experiencia diferente. Espero que ustedes se hayan sentido también a gusto con el formato. Creo que es un formato que aún nos hace falta desarrollar algunos elementos. Esperemos que pronto el formato sea realmente alrededor de una mesa. La universidad no va a poder ser con unos tequilas, pero pues será con unos cafés y poder tener experiencias más de este tipo. Y bueno, aprovechando también este momento, quisiera informarle a toda la audiencia que, como recordarán, se tuvo que suspender hace unas semanas la participación de una profesora que nos acompaña, la profesora, si lo encuentro en mis notas, espérenme. Íbamos a tener la doctora Mónica Blanco Jiménez de la Universidad Autónoma de Monterrey nos iba a acompañar y por distintos problemas de agenda no pudo realizarse la sesión y como la agenda se está yendo mucho y el semestre se está acabando, en lugar de la presentación de la doctora Blanco, que llegará después, lo que vamos a tener en la próxima sesión y última del seminario es una participación del doctor Leo Guzmán, que nos va a presentar el tema Inserción de la PYME
en las cadenas de valor japonesas. Este es un tema de desarrollo de proveedores que creo que también será de gran interés. Y bueno, ya llegará la presentación de la doctora Blanco en el futuro, que todavía no podemos definir cuánto es, porque los cierres de semestre en todas las universidades son complicados. Entonces, pues como no están llegando las preguntas, vamos a aprovechar la cuestión de virtualidad y se las haré llegar y lo haremos de forma sincrónica. Y como tenemos un poco de tiempo, y esto es un conversatorio, y los conversatorios son caóticos, quisiera aprovechar para, si en el transcurso de esta sesión, donde hemos contado con 3 expertas desde distintos ámbitos, con especialidades diferentes, pero siempre vinculadas al mundo de la pyme, si quisieran hacernos algún comentario de cierre que les parezca que sea relevante, pensando un poco en los objetivos del conversatorio, que fueron propiciar que nuestros estudiantes y nuestro público en general se interese en el fenómeno de la pyme y encuentre las vías para desarrollarse en este mundo. En particular, para que la observación de la existencia de mujeres en el mundo de la pyme brillantes y exitosas ponga de manifiesto que eso es una realidad que ya está aquí, que no está por llegar. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera. Adelante, Acel. Para Noelia, no sé si tú quieras cerrar. Adelante, Acela, adelante. Pues mira, yo nada más, como para ir haciendo esta síntesis, yo creo que si una empresa, un empresario, una empresaria no está tomando medidas y acciones significativas en términos de inclusión, en términos de clima o de ambiente, en términos de equidad, de justicia, de diversidad, etcétera, entonces sí, yo me haría esta pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo pueden realmente ser líderes en el mercado o tener como movimiento de cambio social, ¿no? Y que realmente las empresas sepan que son agentes de cambio social, son transformadoras, son flexibles. Las pymes, una gran ventaja que tienen es esa gran flexibilidad. Entonces creo que es momento de que se la crean, de que se crean la importancia que tiene, no nada más a nivel económico, sino también a nivel social, y que se hagan las preguntas adecuadas. Yo siempre estoy en esta parte de haz una pregunta adecuada, una pregunta que te lleve a romper una creencia, a romper un paradigma, y entonces vas a estar en el siguiente nivel de madurez para tomar decisiones y poder liderar, ¿no? Entonces, yo siempre al final del día, y eso lo comparto, me pregunto, ¿qué hice hoy por el medio ambiente? ¿Qué hice hoy por mis compañeros? ¿Qué hice hoy para ser una mejor persona? Básicamente, y hay días en las que digo, no hice absolutamente nada. Entonces es ahí donde me sacudo y digo, estoy perdiendo esta como disciplina de realmente el vivir la inclusión, el vivir la importancia de las cosas y el saber cómo incorporar todos estos conocimientos de la red que somos, ¿no? El saber que nadie tiene la verdad absoluta y que el compartir es importantísimo, más allá de la cooperación, creo en la colaboración, en donde realmente nos lleven a un nivel más avanzado. La parte de la colaboración es el complemento perfecto, y el ser compasivos. O sea, para mí eso es una gran fortaleza. Entonces yo cerraría con esto. Muchas gracias por la invitación. Me encantó el formato, que no es tan acartonado y es más cercano. E insisto, si ya estamos tomándonos el tiempo de conectarnos a una sesión, pues hagamos preguntas, no tengamos miedo a hacer preguntas. Hay que aprovechar a quienes están compartiendo las cosas, ¿no? Muchas gracias, fue un gusto, Celina, Noelia, compartir con ustedes, y pues a los presentes también, muchas gracias. Muchas gracias, Acela. Celina, Noelia. Sí, de hecho, bueno, a mí me gustaría cerrar precisamente, pues muchísimas gracias por la invitación y me dio mucho gusto compartir con Azalia, con Noelia, y de hecho tomo un punto en común por el perfil de los ámbitos de acción que tenemos nosotros en el ámbito de las empresas. Precisamente cerrar con esta importancia de la vinculación, de las alianzas, como comentaba Azalia, la cooperación. Es importante también que la pyme dentro de sus actividades y demás pueda hacer este tipo de alianzas con
universidades, centros de investigación, cámaras empresariales, diferentes asociaciones, ¿sí? Porque sobre todo este tipo de alianzas, asociaciones, permiten obtener mejores resultados donde vamos a poder ver un impacto mucho más fuerte de la contribución que realizan este tipo de organismos. Así que pues, muchísimas gracias por la invitación pues nos da una pauta diferente, ¿no? Para poder conversar sobre todos estos temas y felicitarlos a todo el equipo, a todo el comité organizador por estas iniciativas. Muchas gracias. Noelia. Gracias. Bueno, Carlos, Acela, Celina, a todos los estudiantes. Mi comentario final sería, primero, en tres pasos. Ustedes como estudiantes, si les interesa el mundo de las pymes, el mundo de las empresas, primero aprendan de él. Siempre digo, aprendamos a conocer el ecosistema empresarial del mundo. La verdad, cuando uno se mete y empieza a ver qué país tiene qué fortalezas, en qué empresas, quién es fuerte en qué, luego de ahí te bajas y entiendes en qué es fuerte México, cuáles son sus potencialidades, y después ahí te desdoblas a Jalisco. La verdad, tan solo el entender el ecosistema empresarial internacional, nacional y local es todo un mundo apasionante de investigación, de aprendizaje y demás. Entonces, ese es el paso número 1 si les interesa entrar en este mundo de las pymes. Hay que conocer el ecosistema empresarial con el que interactuamos. Ya que tenemos ese conocimiento, entonces identifiquemos cuál es lo que a ustedes les apasiona y en qué sector quieren hacer. Jalisco es rico en sectores industriales. Aquí pueden encontrar de todo en lo que se pueden desarrollar y aportar, a excepción de la parte de petróleo, metalúrgica, pero todo lo demás, en lo que quieran estar, está en Jalisco. Entonces, una vez que ya conocen eso, identifiquen en qué sector les gustaría trabajar y a partir de que identifican en qué sector les gustaría trabajar de empresas, es entonces que pueden empezar a desarrollar todo esto que ya dijimos aquí, ¿no? Sus capacidades técnicas, sus habilidades blandas, este desarrollo de redes, de puentes, de vínculos, pero con esa claridad exactamente en qué parte de este ecosistema empresarial a mí me gustaría aportar y aprender, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en este primer conversatorio que tenemos. Espero que no sea el último. Creo, a mí me ha gustado el formato, espero que a todos también. Si no, ya me lo dirán y ya iremos aprendiendo a afinar las cosas que hayan fallado. Tengo impresión que el problema de las preguntas es realmente técnico. Ya llegarán más. Ha llegado un comentario de cualquier manera que nos dice: Noelia acaba de arrojar un barril de monedas de oro en un último comentario. Muchas gracias. Yo creo que nuestros asistentes están en general en esta actitud. Y a mí hay algo que realmente entre muchas otras cosas, porque realmente son muchos los temas que se han tratado en muchas vertientes, pero en mi faceta de profesor, competir con Sangol es siempre complicado. Y ese elemento de qué hacemos cuando intentamos tener este tipo de actividades es pues llevar las cosas un poco más allá de lo que podemos encontrar codificados y cerrados en una nota, aprender a articular este conocimiento, aprender a articular la comunicación, que las cosas que estamos viendo a nivel técnico salgan del aula y se incorporen en la vida. Y eso creo que para estas cuestiones, sus comentarios han sido muy valiosos, estamos muy agradecidos por su presencia. Y yo voy a dejar, me despido de la grabación, en nombre del cuerpo académico Estudios sobre la PYME, de la licenciatura en Economía y de la maestría en Negocios y Estudios Económicos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativos. Les damos las gracias por haber participado en esta sesión del Seminario de Estudios sobre la PYME, en este conversatorio que hemos tenido con mujeres brillantes y exitosas, que nos han dejado una buena cantidad de elementos de reflexión, y que seguramente habrá más y que en el futuro seguramente seguiremos encontrándonos. Muchas gracias, buenas tardes. En este momento voy a dar por concluida la grabación del acto. Hasta luego. Hasta luego.